Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Estas palabras son la razón que hay mucha confusión y desacuerdo en la iglesia hoy en día y a lo largo de los siglos en la cena del Señor, en el sacramento que Jesús instituyó para la iglesia. Principalmente hay 4 vistas, pensamientos o interpretaciones acerca de la cena del Señor. Los católicos creen en la transubstanciación. Martín Lutero y los luteranos en la consubstanciación. Juan Calvino en la presencia real y Ulrico Zwinglio y muchas iglesias reformadas en una memoria. Estos principalmente son las interpretaciones de este sacramento que existe todavía hoy en día. Cristo fue crucificado en la cruz, quebrando su cuerpo y derramando su sangre por el perdón de pecado. Cristo quería salvar a su pueblo y Él cumplió esto. Cristo nos salvó. Y Dios nos ha dado el privilegio de celebrar esta victoria que Cristo tuvo en la cruz. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, sobre el diablo. Y nosotros somos victoriosos en Cristo. En la cena del Señor nos acordamos el sufrimiento de Jesús en la cruz. Que Dios mismo se hizo hombre. Que Dios tomó un cuerpo verdadero y en sacrificio por el pecado del mundo, de su iglesia, se entregó a sí mismo por nosotros, llevando nuestro pecado en su propio cuerpo y muriendo en nuestro lugar, sufriendo el castigo de nuestro pecado, porque el castigo del pecado es la muerte. Pero gracias a Dios, Él envió su único Hijo, Jesucristo, su único Hijo unigénito, para cumplir esto por nosotros. Que Cristo quebró su cuerpo y derramó su sangre. Este es el sacramento que nosotros celebramos en la iglesia. En el tiempo del Antiguo Testamento había por lo menos 2 sacramentos, la circuncisión y la Pascua. Y hemos visto en Colosenses capítulo 2 cómo Dios cambió la circuncisión para el bautismo, lo que hoy en día es la señal del nuevo pacto. Y también la cena del Señor ha sido el reemplazo para la Pascua. Cristo mismo hizo esto mientras Él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Un sacramento es una ordenanza santa instituida por Cristo, en que, por señales, la gracia de Dios en Cristo y los beneficios del pacto de gracia son representados, sellados y aplicados a los creyentes. Y estos dan expresión a nuestra fe en Dios. Es una señal de una cosa sagrada. Abre la Biblia a Romanos capítulo 4, versículo 11. Nunca existe un sacramento sin promesa, y la promesa viene primero. Romanos 4:11. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe, que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. Romanos 4:11 dice que el sacramento es una señal y sello, representa, o es una señal de, o un sello del pacto de la gracia, de la justicia de la fe, el perdón de pecado, fe, conversión, comunión con Cristo en su muerte y resurrección. Un sacramento representa una promesa dada a nosotros en el nuevo pacto y aumenta nuestra fe. Sacramentos son medios de gracia que aumentan la gracia en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo.
es algo espiritual y recibimos la gracia por medio de la fe. En la cena del Señor no hay gracia dentro del pan, no hay gracia dentro del vino, sino esta gracia nosotros recibimos por medio de fe. Donde no hay fe, no hay gracia. Aquí es una gran diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Aquí es una diferencia entre gracia infusa y gracia imputada, porque los católicos creen que hay gracia adentro del agua y que la gracia hay gracia infusa, lo que significa que está adentro del elemento. Eso es lo que creen acerca del pan también, que hay gracia adentro del pan. Pero Romanos 4:11 nos explica cómo recibimos la gracia de Dios o cómo recibimos la justicia de Cristo. Y es por medio de la fe. La fe es el instrumento por lo cual nosotros recibimos la justicia de Cristo. No hay justo, ni aun uno, dice Romanos 3. Pero para ir al cielo necesitamos ser justos. Por eso recibimos la justicia de Cristo, porque Él es justo, no pecó ni una sola vez. Recibimos la justicia de Cristo por medio de fe. Fe es el instrumento que trae la justicia de Cristo a nosotros y también que transfiere nuestro pecado al cuerpo de Él. Jesús murió por nuestro pecado y esto es lo que nosotros nos acordamos y celebramos cuando celebramos la cena del Señor. Es el perdón de pecado, la vida eterna, la comunión con Cristo que tenemos por medio de su muerte en la cruz, derramando su sangre y quebrando su cuerpo por nosotros. Esto también habla acerca del lenguaje del pacto, el lenguaje de los sacramentos. Abre a Hechos 22:16. El sacramento se llama la cosa que significa. En Hechos 22:16 la Biblia dice: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. El agua del bautismo no es lo que quita el pecado original. Los católicos, ellos van a los hospitales y si una persona está muriendo allá y no ha sido bautizado, ¿qué hacen los católicos? Ellos bautizan a la persona porque según la doctrina de ellos, en realidad el agua es lo que lava el pecado. Sin ser bautizado en la iglesia católica, según ellos, no es posible ir al cielo. También tenemos algo semejante a este versículo en Hechos 22:16, en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Versículo 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces aquí vemos lenguaje del pacto. En Hechos dice que el bautismo lava los pecados. En Génesis dice que el pacto es la circuncisión. Pero sabemos que el agua no lava los pecados y sabemos que la circuncisión no es el pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto son las promesas que Dios dio a Abraham y a toda su familia y a toda la iglesia, como dice en Romanos 4:11. Abraham es el padre de los que no circuncidados. Abraham es nuestro padre. ¿Cómo? Por medio de la fe. Si tenemos fe, somos hijos de Abraham. Y todas las promesas que fueron dadas a Abraham en el pacto de Abraham son nuestras. Las promesas que Dios dio a Abraham son promesas espirituales. Cada uno tiene significado espiritual. Y aquí es lenguaje del pacto.
circuncisión no es el pacto, sino es la señal del pacto. También vemos la misma cosa en versículo 13, lo que dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y este será mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. El pacto no está en la carne, la señal del pacto está en la carne. Pero esto es lo que hace la Biblia. El pacto y la señal del pacto son tan unidos que no es posible tener uno sin el otro. Por eso, cuando seguimos leyendo aquí en Génesis, Dios bota fuera de su pacto todos los que no reciben la señal de la circuncisión. Ahora, vamos a 1 de Corintios capítulo 10. Primero de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí están hablando acerca de la roca, de donde salió el agua. No había agua, Dios les dio agua haciendo un milagro, y dice que esa roca de donde vino el agua era Cristo. Era su salvación, porque sin agua es imposible vivir, y de allá Cristo es nuestra fuente de agua viva. Y Cristo es la fuente de toda bendición. Y aquí dice que Cristo era la roca. Cristo no era la roca. Es una metáfora, es una expresión. Es lenguaje del pacto. Por eso, circuncisión no era el pacto, era la señal del pacto. Bautismo no lava el pecado, sino es la señal del perdón de pecado que tenemos en Cristo. Entonces vemos la importancia de entender el lenguaje sacramental o el lenguaje del pacto. Sin entender esto, vamos a equivocarnos cuando interpretamos cómo son los sacramentos. Los sacramentos no quitan el pecado. No hay gracia adentro del agua y adentro del pan y el vino. Vamos ahora a Lucas capítulo 22. Para tener un sacramento es necesario que Jesucristo mismo instituyó el sacramento. Lucas 22, 8. Jesús instituyó la cena del Señor como un sacramento cuando Él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. En Lucas 22, 8, leemos, y envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que comamos. Entonces vemos aquí que Jesús iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Ahora saltamos al versículo 11. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces leemos que eso es lo que Jesús estaba preparando para hacer, para celebrar la Pascua con sus discípulos. En el Antiguo Testamento, la Pascua era un sacramento. Y en instituir la Santa Cena, la Cena del Señor, Jesús tomó los ritos de la Pascua para la celebración de la Cena del Señor. La Pascua era una fiesta en que los judíos se acordaban la manera en que Dios les salvó de su esclavitud en Egipto por la sangre del Cordero y la manera que Dios preservó sus vidas. En el Antiguo Testamento, los judíos eran esclavos en Egipto y ellos estaban trabajando duro haciendo ladrillo. Y ellos clamaban a Dios, Dios, sálvanos. Y la Biblia nos dice que la razón que Dios escuchó a sus clamores y salvó a su pueblo era porque había hecho un pacto con ellos. Y Dios se acordó de su pacto. Y Dios envió plaga tras plaga sobre el pueblo de Egipto.
Y la última plaga era cuando Dios mató a todos los primogénitos en las casas donde no había sangre en los postes de la puerta. Dios dijo, voy a enviar mi ángel de la muerte y voy a matar al primogénito en toda casa donde no hay sangre. Mate un cordero, dijo a los judíos, mate un cordero y riega la sangre en los postes de la puerta. Y mi ángel, el ángel de la muerte, cuando va y cuando ve la sangre en la puerta, no va a matar al primogénito en esa casa. Pero donde no hay sangre, el ángel de la muerte entró y mató al primogénito. Y por eso cuando se levantó en la mañana había gritos de las mamás y de las personas en la casa. Y Faraón dijo a Moisés y a Aarón, váyanse de aquí, ustedes salen de Egipto, ya no les quiero ver. Entonces los judíos salieron de Egipto cruzando el Mar Rojo y entraron al otro lado y Dios cerró las aguas del Mar Rojo encima de los egipcios porque Faraón cambió de opinión y seguía a los judíos cuando ellos estaban en medio del Mar Rojo y Dios cerró las aguas sobre los egipcios y se murieron ellos en el agua, pero Israel cruzó al otro lado. Dios rescató a su pueblo. Dios salvó a su pueblo. ¿Y cuál era el medio? Sangre. Aquí tenemos una representación de Jesucristo. Y mientras Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos, Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre que fue derramada por vosotros. Entonces sabemos que la sangre del Cordero en la Pascua representa la sangre de Jesucristo en la cruz, que Él derramó para salvar a su pueblo. Por eso, cuando Jesús cambió la celebración de la Pascua a la celebración de la Cena del Señor en la iglesia, Jesús tomó el pan y el vino aparte, tal como en la Pascua. Bendijo cada uno aparte y los dio a sus discípulos. Era una costumbre de los judíos para el jefe de la familia a comer primero del pan después de la bendición. También el jefe de la familia tomó la copa antes de los invitados. Cristo hizo esto en la Pascua. En Lucas 22:15 dice, y les dijo, con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Es interesante leer aquí, en versículo 20, que dice, después que hubo cenado, Jesús instituyó esto. Dice, haced esto en memoria de mí. Cristo ya había dicho la bendición para la Pascua. Después que hubo cenado, estaban comiendo el cordero de la Pascua. Entonces Jesús instituye este sacramento del nuevo pacto. Mientras ellos estaban celebrando el sacramento del pacto viejo, Jesús lo cambió en una manera normal al sacramento del nuevo pacto, lo que es la Cena del Señor. Y no hay razón que Jesús no habría participado en este sacramento y consagrarlo como Él hizo con el bautismo. Jesús instituyó la Santa Cena, nuestro sacramento, por dar una segunda bendición después que hubo cenado, dice la palabra.
Mientras estaban comiendo la Pascua, Jesús instituyó la cena del Señor. Había 4 copas en la Pascua. Y la tercera copa se llamaba la copa de bendición. Cristo utilizó la tercera copa en la Pascua como el segundo elemento en el sacramento del nuevo pacto. Y el sacramento del viejo pasó al sacramento del nuevo. Ahora, vamos a explicar las 4 creencias acerca de este sacramento. Los católicos dicen que la misa, en que ellos celebran la cena del Señor y el bautismo y confesión a un sacerdote son necesarios para la salvación. La doctrina de los católicos es fácil acordarse cuando alguien dice cuál es la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante o evangélica. Muchos quieren decir, ellos adoran a los ídolos, ellos adoran a santos. Y aunque esta es la verdad, bueno, Lutero dijo a Erasmo que la gran diferencia era la creencia acerca de la salvación. Los católicos creen en salvación por medio de la cooperación entre el hombre y Dios. El hombre tiene que hacer algo. El hombre coopera con Dios en la salvación. Pero aquí vemos que podemos acordarnos esto es salvación por sacramento. Porque los católicos creen en gracia infusa, que hay gracia adentro de los sacramentos. Los católicos tienen 7 sacramentos. Todos están de acuerdo que para ser un sacramento es necesario que Jesús instituya el sacramento. Y en la Biblia solo vemos esto 2 veces, el bautismo y la cena del Señor. Los católicos dicen que Jesús también instituyó los otros 5, pero eso es imposible probar por medio de las Escrituras. La Biblia no dice esto. En el Antiguo Testamento había por lo menos 2, circuncisión y la Pascua. Ahora, los católicos dicen que el pan es la carne de Jesús. El cura, ellos creen en la transubstanciación. Trans significa cambiar. Entonces, el pan, el cura dice algunas palabras. Y el pan ya no es pan. Ya no es. Ha cambiado. Ha cambiado al cuerpo de Jesucristo, a la carne de Jesucristo. O sea, cuando ellos comen el pan, ellos están comiendo una persona. Ellos están en su mente. Ellos están comiendo el cuerpo de Jesucristo. Y la razón que ellos creen esto es porque Jesús dijo, como expliqué al principio, esto es mi cuerpo. Ellos toman las palabras en una manera muy literal. Pero también en 1 Corintios dice que Jesús era la roca, pero Jesús no era la roca. También Cristo dijo, yo soy la puerta, pero Jesús no era una puerta y no es una puerta. Mas hemos leído el lenguaje del pacto. Para entender bien el lenguaje del Cristo, tenemos que entender el lenguaje del pacto. Entonces, ellos también creen que el vino ya no es vino, sino es sangre. Y que en realidad ellos toman sangre. Y que esto es un sacrificio propiciatorio. Es increíble para meditar sobre esta doctrina. La Biblia en Hebreos nos dice que Cristo fue sacrificado una sola vez. Pero los católicos nos dicen que es un sacrificio cada vez que ellos celebran la misa. Hebreos 10:12 dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios.
Entonces la Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo era una sola vez. También el cura alza los elementos, hace esto porque están adorando los elementos, porque los elementos ya no son elementos, sino en realidad es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Jesús. La segunda creencia acerca del pan y del vino es de Lutero y de los luteranos. Martín Lutero rechazó transubstanciación. Él no dijo que el pan ya no era pan y que el vino ya no era vino. Lo que Lutero creía era consubstanciación. O sea, con el pan es el cuerpo de Cristo. Con el vino es la sangre de Jesús. Entonces, dos cosas son presentes según Martín Lutero y los luteranos: el pan y el cuerpo de Jesús, el vino y la sangre de Jesús. Por eso, en vez de transubstanciación, es consubstanciación. Y otra vez, es por las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo. Lutero también interpreta este versículo, las palabras de Jesús, en una manera literal. Número 3, o la tercera interpretación, es de Juan Calvino. Y Calvino creyó en la presencia real de Cristo. O sea, Calvino rechazó transubstanciación, rechazó consubstanciación. Calvino creía que la presencia de Jesús sí está presente en los elementos, pero es presente en una manera espiritual. Calvino dijo que donde no hay fe, no hay gracia en este sacramento, que los creyentes solo pueden recibir gracia por medio de la fe. Entonces, sí hay gracia en este sacramento, pero una persona que no tiene fe no recibe gracia. Calvino escribió más que 50 páginas en su gran obra acerca de la Cena del Señor y el abuso de los católicos. En mi edición son 50 páginas, pero después de eso hay un capítulo aparte acerca del abuso de los católicos. Después de eso, Calvino escribió otro capítulo acerca de todos los sacramentos que tienen los católicos, los 7 sacramentos y la razón que no hay 7 sacramentos. Pero Calvino nos da este ejemplo de una piedra, y cuando llueve, la lluvia no entra la piedra, sino golpea la piedra y se cae al suelo. Esto es una persona que no tiene fe. Cuando recibe el sacramento, no recibe la gracia, porque su corazón es duro y rechaza la gracia de Dios. La cuarta interpretación o creencia es de Ulrico Zwinglio, las iglesias reformadas de los lugares de Suiza, y él dice que es solamente una memoria, que es diferente que los otros. Calvino está en medio de Lutero y en medio de Zwinglio. Zwinglio dice que es solamente una memoria. Nosotros nos acordamos el sacrificio de Jesús. Nosotros nos acordamos la razón que tenemos la salvación y el perdón del pecado. Y la razón es porque Jesús murió en la cruz. Jesús quebró su cuerpo. Jesús derramó su sangre como un sacrificio por nosotros. Voy a leer ahora capítulo 29 de la Confesión de Fe de Westminster. El título de este capítulo es de la Cena del Señor. Y dice: Nuestro Señor Jesús, la noche que fue entregado, instituyó el sacramento de su cuerpo y de su sangre, llamado la Cena del Señor, para que se observará en su iglesia hasta el fin del mundo, para un recuerdo perpetuo del sacrificio de sí mismo en su muerte, para sellar en los verdaderos creyentes los beneficios de ella,
para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en y hacia todas las obligaciones que le deben a Cristo, y para hacer un lazo y una prenda de su comunión con Él y de su mutua comunión como miembros de su cuerpo místico. Y después hay una lista de versículos. Yo quiero leer 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros tenemos comunión con Cristo cuando comemos el pan, tomamos el vino. 17. Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El Cordero de la Pascua enseñó que para el perdón de pecados es necesario derramar sangre. Y esto es lo que nosotros celebramos cuando participamos en la cena del Señor en la iglesia. También era un tipo de Cristo y una memoria de la salvación de Israel. Ahora el pan reemplaza el Cordero de la Pascua. Quebrar el pan representa el quebranto del cuerpo de Jesús para la redención de los pecadores. Y el vino representa la sangre de Jesús que fue derramada y separada de su cuerpo. El nuevo pacto es un pacto en sangre. La sangre de Jesús nos da vida y vida eterna. El sacramento es una representación de la muerte sacrificial de Jesús para su pueblo y también significa la participación del creyente en su muerte. Representa la muerte de Jesús, cuál es el objeto de nuestra fe. Y no es solamente una señal, sino también un sello del amor de Jesús para nosotros. Es un sello de las promesas del nuevo pacto y las bendiciones del nuevo pacto que están en nuestra posesión. Es una profesión de nuestra fe en que mostramos que creemos en Jesús. Recibimos gracia en el sacramento, pero solamente de acuerdo a nuestra fe y la obra del Espíritu Santo. Si no hay fe, no hay gracia. Jesús nos dice, toma y come, este es mi cuerpo. Toma y bebe, esta es mi sangre. Entonces comemos su cuerpo y tomamos su sangre bajo los símbolos de pan y vino. Es comida para nuestra alma. Literalmente no es el cuerpo de Jesús y literalmente no es la sangre de Jesús. Pero esto da nuestro entendimiento certeza que tenemos vida eterna. El hombre es una criatura débil y para ayudar a nuestra fe, Dios nos ha dado estos símbolos de nuestro perdón de pecado que tenemos en Jesús. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Desde versículo 20. Así que cuando vosotros os reunís en un lugar, esto no es comer la cena del Señor, pues al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. ¿Acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo,
Entonces lo que pasa aquí es que en la iglesia de los Corintios ellos tenían fiestas de amor. Y durante estas fiestas de amor, ellos celebraban la cena del Señor. Pero lo que pasa es que algunas personas llegan allá y comen toda la comida y no dejan para otros. Y toman el vino y son borrachos. Y el apóstol Pablo dice que este es un abuso. Este no es mostrar el amor de Cristo para los hermanos en la iglesia. Hay otros, los pobres, quienes no tienen. Y ustedes están comiendo toda la comida y tomando el vino. Y no es correcto hacer eso. Y ahora después de esto, entonces había problemas. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, hay problemas. Ustedes están mal en esto. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces Pablo ahora está explicando cómo celebrar la cena del Señor en la iglesia. Está diciendo que yo recibí este sacramento de Cristo y yo les he dado este sacramento para celebrar en la iglesia. Hacer eso en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, algo interesante aquí es que no dice cuántas veces deberíamos celebrar la cena del Señor. Algunas iglesias celebran una semana, otros una vez al mes, otros 4 veces al año, otros, lo que es muy poco, una vez al año. Pero la Biblia no nos dice cada cuánto deberíamos celebrar la cena del Señor. Lo que nos dice es que sí es algo que hacemos dentro de la iglesia. Versículo 26. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Calvino también escribe como algunos pastores utilizan este texto para traer mucho miedo a la congregación, y Calvino dice que eso no es bueno, que todos nosotros somos pecadores y esto no es un tiempo para tener miedo, es un tiempo, lo que dice así, para acordar la muerte de Jesucristo, lo que nosotros anunciamos hasta que Él venga. Anunciamos la gran obra que Jesús ha hecho para nuestra salvación. La salvación ya es algo cumplida. Jesús cumplió nuestra salvación en su muerte en la cruz. Y nosotros anunciamos esto, el perdón de pecado que tenemos, la comunión que tenemos con Cristo cuando celebramos la cena del Señor. Pero al mismo tiempo es algo serio y deberíamos meditar en eso, que nosotros tenemos deberes en el pacto y que un deber principal en el pacto es tener una vida santa. Todos nosotros somos pecadores, pero deberíamos estar utilizando los medios de gracia para tener una vida santa en este mundo, para ser santificado en este mundo. Y una manera principal de gracia es la palabra de Dios. Escuchar la predicación. También medio de gracia son los sacramentos. Nosotros deberíamos estar avanzando en la palabra, avanzando en el camino de Dios.
yendo a Jesucristo con todos nuestros corazones, con todas nuestras mentes, con todas nuestras fuerzas para tener una vida santa. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí en este capítulo. No es de tener miedo cuando celebramos esto y por esa razón evitar la cena del Señor completamente. Quien recibe la cena del Señor, todos los que son creyentes. Jonathan Edwards instituyó una celebración de la Cena del Señor muy estricta. Y en su iglesia en Northampton, Massachusetts, en el siglo XVIII, antes de él, la Cena del Señor fue dado a todas las personas que tenían una proclamación, que dijeron que yo soy creyente. Más o menos era así. Yo soy creyente, bueno, esta persona puede recibir la cena del Señor. Pero Edwards quería examinar a cada persona, averiguar con certeza en su mente que esta persona era creyente. Y si Edwards tuvo una deuda acerca de esto, él no dio la cena del Señor a esta persona. Entonces, las personas en esa iglesia quitó el cargo de Edwards de ser un pastor. Y Edwards en su último sermón predicó: yo les veré a ustedes en el tribunal de Cristo, porque él estaba seguro que él tenía razón en esto. Edwards no quería dar el pan y el vino a las personas quienes no eran creyentes. Él quería estar seguro quién era creyente. Pero nosotros damos la cena del Señor a todos los creyentes en la iglesia. Hoy en día también ha subido otra creencia. Pedobautismo significa que bautizamos a los bebés, a los niños. Pedocomunión es una doctrina en que también los niños que no son de edad suficiente para tener fe, pedocomunión dice que también ellos participan en la cena del Señor, como ellos son miembros del pacto. Ahora nosotros rechazamos esta doctrina, pero es algo que existe en la iglesia hoy en día. Doug Wilson en los Estados Unidos, él es un representante o alguien quien cree en pedocomunión, pero es algo que sí existe en la iglesia hoy en día. Pero lo que nosotros necesitamos acordar es que sí hay deberes para nosotros. Cuando nos acordamos la muerte de Jesús y anunciamos su muerte hasta que Él venga en celebrar este sacramento, nosotros también necesitamos meditar sobre nuestros deberes y responsabilidades dentro del pacto.